Mávila, vamos a conversar con el fundador de Imasolu, el señor Enzo Helguera. Muy buenos días. Gracias, Enzo, por acompañarnos esta mañana. Buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes. Hay un estudio que ustedes han publicado con algunos resultados importantes, como por ejemplo la aprobación y desaprobación que tiene el alcalde de Lima, entre otras autoridades, pero queríamos antes pedirle una opinión en su calidad de analista político sobre la reaparición de la presidenta Dina Boluarte ante los medios de comunicación y esta conferencia de prensa. ¿Cuál sería la lectura que hace usted de esta nueva presentación de la presidenta? Digamos, ¿le suma, no le suma? ¿Fue una buena decisión, una mala decisión? ¿Debería, como se ha dicho, repetirse en próximas oportunidades? De hecho, creo que es una mejor decisión a la de no comunicarse de ninguna manera. Ajá. Y escabullirse o que existan otras personas intermediadoras para hablar en nombre de ella. Como los ministros. Por supuesto, como los ministros o como el ensayo que hubo también de los voceros, ¿no? Que al final terminaron apabullados porque cuando se les preguntaba cosas tópicos de los que se quería saber de la propia presidenta, se escudaban en la vocería y en la puntualidad del tema. Entonces, creo que es la oportunidad de comunicar mejor, ¿no? O hacer el intento de tener una mejor línea comunicacional, y esto termina siendo positivo en tanto, evidentemente, tenga continuidad y que no sea algo que se haga, digamos, de aquí a muchos meses en adelante, ¿no? La continuidad también da seguridad, tranquilidad y confianza también para que finalmente la población pueda obtener respuestas de quien es la primera funcionaria del Estado. Al margen de que en la conferencia o de que estas presentaciones ante la prensa le sumen o no le sumen o puedan mover la aguja en torno a la aprobación, recomendaría mantener la estrategia por lo menos por supuesto en adelante. Vamos a ir a la pausa, son las 9:46 y luego regresamos para comentar los resultados de una encuesta que también se aplicó para conocer cuál era la aprobación de la gestión del alcalde, pero además cuáles son los problemas que Lima enfrenta y cómo vendría, digamos, la elección del próximo alcalde de Lima también. ¿Quiénes aparecen ya? ¿Qué nombres suenan? Regresamos con eso y más. Ahora sí, Mávila, podemos conversar con Enzo Helguera, que viene a darnos como primicia los resultados de una encuesta que él ha hecho sobre las intenciones de voto en Lima Metropolitana para las elecciones municipales. Y es interesante que lo haga porque todos estamos pendientes de las elecciones presidenciales, pero hay que saber también lo que pasa a nivel municipal. Enzo Helguera, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. En efecto, las elecciones de Lima Metropolitana no son las elecciones inmediatas, pero sin embargo se empiezan a mover y nos marca una pauta importante. En la encuesta que nosotros tenemos, Francis Allison ocupa el primer lugar con 12.46%. Postulando con Avanza País, ¿no? Postulando con Avanza País. El tren. Por supuesto, con Avanza País. En efecto, le siguen Carlos Brus y Renzo Reyardo con 10.86% cada uno. Luego Sofía Franco, quien se ha, digamos, acercado a un 7.51%. Pero ha saltado al tercero, ¿cree usted? Correcto, sí. De hecho, en el tercer lugar lo empieza a consolidar. Y en este grupo incluso podríamos hablar de que todos estos candidatos tienen una coincidencia que también es una presencia mediática importante en cuanto al uso de su imagen que tienen, ¿no? En el siguiente grupo le sigue Aarón Espinosa por Podemos Perú con 5.11%, Ulises Villegas con 4.95%, Alberto Tejada, quien ha sido exalcalde, con 2.88%, y otros candidatos como Jorge Quintana con 0.80%, Luis Gálvez 0.32%, Yarro Wharton 0.32%, otros 2.40% y No Sabe No Opina 41.53%. ¿Por qué tan alto? Porque definitivamente, hay una poca visibilidad de quienes están en el partidor,
Segundo, porque primero tenemos la elección nacional, entonces esta elección de Lima Metropolitana toma más su tiempo en digerir. Y segundo, porque también el resto de partidos políticos no ha colocado a sus candidatos o no ha oficializado a sus candidatos de Lima Metropolitana. De hecho, son muy pocos los partidos políticos que lo han dado a entender, porque además también no estamos en la etapa que ya obliga la norma para finalmente seleccionar a los candidatos de Lima. Claro, digamos, la elección presidencial es la que capta más atención por el momento. De momento. ¿Cómo se van a definir, digamos, incluso de repente las listas a senadores? Correcto. Y luego ya viene la elección municipal. Pero aún así sí hay una coincidencia en la elección de Lima Metropolitana y la del país, que es el alto porcentaje de quienes van a esperar todavía para tomar una decisión más adelante. En eso sí hay una coincidencia, porque entre el Nacional y Lima bordea entre el 40 y 50% de personas que no tienen decidido su voto. Usted nos ha dicho que los 4 primeros son Francis Allison, que va con Avanza País, Carlos Brus con Somos Perú, Renzo Reyardo con Renovación Popular y Sofía Franco. Pero si uno analiza la evolución de las intenciones de voto los últimos 3 meses, Allison aumenta solo 0.48, mientras que Carlos Brus 4 veces eso, y Renzo Reyardo 10 veces eso, y Sofía Franco 8 veces eso. O sea que se ha retrasado en su aumento Francis Allison, aunque sigue manteniendo la punta. Claro, en el caso de Francis Allison, ya él sostenía, digamos, el liderazgo en las otras encuestas que nosotros habíamos realizado. Un liderazgo basado en temas de seguridad ciudadana, ¿no? en la eficiencia de su distrito, ¿correcto? Y eso ya lo hace tener un voto duro, ¿no? En base a la capitalización de esa eficiencia. En el caso de los otros candidatos, aún no habían oficializado o habían formalizado sus intenciones de candidatura. Por ejemplo, en el caso de Carlos Brus, incluso ha mencionado en este medio de comunicación y en otros que él siempre estuvo pensando entre la alcaldía de Surco o quizás la Municipalidad de Lima, y que finalmente, como la norma de la reelección ya no aplicaba, estaba decidiendo o tomaba interés por la Municipal de Lima. Entonces, aquí es que había ya una visibilidad de un candidato que finalmente había tomado la decisión de ir por Lima, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, en el caso de Carlos Brus, lo que es llamativo que entre los 10 primeros hay 2 de Somos Perú. Carlos Brus con 10% y Ulises Villegas con 4.95%. Si sumamos los porcentajes obtenidos por los 2 candidatos que usted hace aparecer en su lista del mismo partido, de lejos son los primeros. Sí. De hecho, si consideramos a Ulises Villegas como parte de, sí sería una fuerza importante y relevante, y él siempre lo hemos colocado dentro de nuestra estructura, porque además él aspiracionalmente también siempre se le había visto en redes sociales que manifestaba o tenía este juego con el público de una postulación superior a la de su distrito de Comas, que sería para Lima o incluso hasta para la presidencia, ¿no? Bueno, tomamos nota de esta primera encuesta del mes de julio sobre las intenciones de voto para el sillón de alcalde metropolitano. Muchísimas gracias, señor Enzo Higuera, por estar acá y traernos esto como primicia.